Ok, entonces vamos a comenzar con este otro apartado. Nosotros en la clase pasada estábamos revisando los valores para cero, pi medios, pi, 3 pi medios, etcétera, ¿verdad? Bueno, antes de continuar vamos a encontrar, por ejemplo, para 5 pi medios, para 3 pi. A ver, vamos a ver qué es lo que va a suceder con este tipo de situaciones. Notemos que 5 pi medios es 2.5 pi, ¿no? Ahora, recordemos que aquí esto es cero, aquí está pi medios, de hecho, aquí obviamente ya, ya puse mejor la figura para que sea más entendible. De este lado, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 3 pi medios, acá vamos a tener 4 pi medios, o que es lo mismo, 2 pi, ¿verdad? ¿Y dónde está 2.5 pi? ¿O dónde está, bueno, lo que ahorita estamos viendo que es 5 pi medios? Ah, pues es esto, mira. Cuando nosotros ya completamos 2 pi, podemos seguirnos y 5 pi medios, en este caso, está en la misma posición que pi medios. Ujú. Entonces, este espacio, este punto, termina por ser exactamente el mismo que pi medios. De tal forma que, bueno, las coordenadas que da 5 pi medios, obviamente es 0 en X, porque no hay ni para la derecha ni para la izquierda, y 1 en Y, ¿de acuerdo? Que obviamente esto que nos da que el seno del ángulo alfa, y el ángulo alfa, ¿quién es? Este de acá, ¿no? Ujú. El seno de este ángulo alfa es exactamente lo mismo que 1, ¿verdad? Y el coseno de alfa es exactamente lo mismo que 0 por estas coordenadas. Recordemos que las coordenadas van a estar dadas ¿por qué? Las coordenadas siempre van a ser coseno de un ángulo, vamos a ponerle teta, coma, seno del ángulo teta. ¿Va que va? Así es como va a quedar siempre. Esas van a ser las coordenadas en el eje de las X y las Y. Bueno, de la X y la Y, ¿no? Entonces, espero que no haya dudas. Vamos a ver dónde estaría entonces 3pi, solo por terminar. 3pi sería el ángulo descrito por esto de aquí, ¿sí o no? Porque es 2pi, 3pi. Este sería el lugar 3pi. Y pues bueno, las coordenadas de 3pi, ¿cuáles serían? Justamente serían las coordenadas. Notemos que es -1 en X y 0 en Y. De tal forma que sabremos que el seno, este ángulo lo vamos a llamar beta, ¿no? Solo por decir. En este caso, bueno, es más, hasta podríamos poner justamente el valor. Ni siquiera tendríamos que poner seno de alfa, ni coseno de alfa, ni en este caso seno de beta. Sabemos cuál es ese valor que estamos obteniendo. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, el valor sería para este 5 pi medios y para este otro 3 pi. ¿Yo no? Ajá. Ahorita, bueno, voy a borrar lo otro. Seno de 3 pi entonces es exactamente igual a 0, ¿verdad? Por esto de acá. Y coseno de 3 pi es exactamente lo mismo que -1. Si llegas a tener alguna duda en cómo es que funciona esto, bueno, si es verdad lo que estamos comentando, recuerda que puedes ocupar tu calculadora científica y ahí comprobar si es verdad lo que estamos viendo aquí. Aquí sería 5 pi medios y 5 pi medios. ¿De acuerdo? Es un ejercicio muy sencillo, de hecho, no hay mayor complejidad. Bien, entonces eso quedaría así. Acá, pues bueno, nada más tengo esta parte de la circunferencia. No puse dos circunferencias por si necesitamos ocupar una pizarra completa. Pero bueno, ese es el asunto, ¿no?
Ese sería el asunto. Luego, vamos a ver qué es lo que va a pasar para valores. Valores. Pero ahora no van a ser cero, pi medios. Vamos a meternos con el asunto de los pi cuartos, pi sextos y pi tercios. Ok, para estos valores, bueno, y obviamente, y sus múltiplos. ¿Qué va a pasar para estos valores? Vamos a ir analizando un poquito. Vamos a ocupar esta pizarra justamente para ir analizando el asunto, porque como no tenemos la circunferencia, vamos a dejar un análisis antes de la siguiente circunferencia, que es hasta la siguiente hoja. Ujú. Entonces, vamos a ver, vamos a tener el valor pi cuartos. ¿Y qué es pi cuartos? Bueno, aproximadamente esto es el arco pi medios. ¿Sí o no? Acá está cero, acá está pi medios. Y pi cuartos, veamos que es pi medios dividido entre 2. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Ah, bueno, pi medios ya es una fracción. El 2 es un entero, por lo tanto le puedo poner un 1. Extremos por extremos, medios por medios. ¿Y qué nos queda? Pi por 1, pi. Y 2 por 2, 4. Entonces, si yo divido el arco pi medios en dos partes exactamente iguales, me resulta, bueno, esto no es exactamente igual, pero digamos, vamos a poner un poquito mejor. Creo que me salió exactamente igual. Bueno, el arco pi cuartos sería justamente a la mitad de pi medios, pi cuartos. Sería justamente la mitad de pi medios. De tal forma que nosotros vamos a obtener este punto, que es un punto muy importante. Ahorita vamos a ver cómo va a funcionar. Y vamos a ir analizando qué va a pasar con pi cuartos. ¿Qué va a pasar con este valor? ¿Cómo vamos a obtener sus coordenadas? Bueno, este forma un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo no va a ser cualquier triángulo rectángulo. De hecho, lo voy a hacer un poquitito más así. Este es un ángulo de 45 grados aproximadamente. Bueno, un poquitito tengo que hacerlo más. ¿Y qué va a pasar con este ángulo? Bueno, ajá. Como es de 45 grados o de pi cuartos, que es exactamente lo mismo, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, este sabemos que vale 1. Eso no pasa nada, es lo mismo. Ahora, esta partecita y esta partecita van a ser exactamente iguales. Eso es lo primerito que vamos a observar, ¿no? Esta parte y esta parte son exactamente iguales. Ujú. Entonces, si son exactamente iguales, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener entonces que esto es A, esto es A. Vamos a hacer el análisis de pi cuartos. Según teorema de Pitágoras, por Pitágoras, el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es exactamente lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. Esto siempre y cuando, bueno, sí, solo sí, a al cuadrado más a al cuadrado, pues obviamente es un árbol cuadrado más un árbol cuadrado, pues son dos árboles cuadrados, ¿verdad? Y 1 al cuadrado es 1, de tal forma que el 2 está multiplicando al cuadrado, del otro lado va a pasar como dividiendo al 1, ¿verdad? Ahí está. Y luego, a al cuadrado es igual a un medio. Esto sucederá siempre y cuando el valor absoluto de a sea la raíz cuadrada de un medio, ¿verdad? Bueno, el valor absoluto de a sería igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Esto pasa en dos casos. Si a es igual a menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 y también si a es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces,
Estos son los dos valores que vamos a estar ocupando. Ya lo tenemos, de hecho. Es muy sencillo. ¿Ok? Ahora, depende, obviamente, en qué parte del plano estemos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos una circunferencia muy mal hecha, pero digamos que es así. Y sabemos que aquí está el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, solo para que estemos completamente seguros, los dos valores van a ser positivos, ¿no? Porque es positivo en las X, cualquier punto aquí es positivo en las X, porque está a la derecha, y positivo en las Y porque está hacia arriba. En el segundo cuadrante, notemos que vamos a tener negativo y un positivo, ¿sí? El negativo va a ser de las X, ¿por qué? Porque está dado hacia la izquierda cualquier punto, no necesariamente el de 45 grados o el de pi cuartos, cualquier punto que esté en el segundo cuadrante va a tener un valor negativo en las X, pero un valor positivo en las Y. En el tercer cuadrante, cualquier punto, te repito, S va a ser negativo en las X porque va a estar hacia la izquierda y negativo en las Y, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tener porque está hacia abajo. Y en el cuarto cuadrante, cualquier punto va a estar positivo en las X y negativo en las Y. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante nosotros vamos a tener positivo en X, negativo en Y. De tal forma que ahí es, o ahí, bueno, más bien, depende en qué cuadrante estemos y qué múltiplo de pi cuartos en este caso sea, si vamos a ocupar menos 1/2, 1/2 o 1/2. ¿Ok? Bueno, ahora aprendamos a racionalizar. Bueno, ni siquiera es un tema, entonces no lo tenemos que escribir, pero lo que sí notemos y recordemos, no sé si lo sepas completamente, pero cuando nosotros tenemos cualquier valor, en este caso 1/raíz cuadrada de 2, es equivalente, bueno, es exactamente igual a 1/raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Por qué esto pasa, eh? Ah, pues mira, lo que pasa aquí es que raíz de 2 entre raíz de 2 es exactamente lo mismo que un 1. Y el 1 es el neutro multiplicativo, de forma que no va a cambiar la expresión. Solamente lo vamos a visualizar de una forma diferente. ¿En qué nos va a ayudar esto? Ah, pues multiplicación de fracciones, 1 por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2, 2. Entonces, ¿para qué sirve racionalizar? Bueno, nos sirve justamente para no tener raíces en el denominador. Recordemos que no debe haber, no debemos tener un denominador bueno, ajá, con operación de hecho, ¿no? Pero, y una de las operaciones es la raíz, pero en este caso con raíz. Bueno, ujú. No se debe de hacer eso, no debemos de dejarlo con una raíz en el denominador. Por eso, este es el valorcito que más vamos a ver en los libros, raíz de 2/2. Pero es exactamente lo mismo que 1/raíz de 2. De hecho, te invito, ocupa tu calculadora y haz 1/raíz de 2 y luego raíz de 2/2 y te darás cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto. Ese sería lo que nosotros vamos a estar, en este caso, ocupando, que es racionalizar. Y aún así, vamos a estar ocupando esta expresión, es decir, vamos a ocupar las dos. Esta como un resultado final y esta como una ayuda. ¿Por qué una ayuda? Ah, pues porque cuando nosotros tengamos la tablita de senos y cosenos, de tangente, vamos a darnos cuenta que nos va a convenir tenerlo así, al menos en un inicio, y después modificarlo a esta manera. Lo vamos a ir viendo, no te preocupes, pero así va a ser el asunto. Ahora, ya tenemos todo el análisis, pues prácticamente sí. Y de hecho, como démonos cuenta, obtuvimos el valor de A.
Ajá. Puede ser 1/raíz de 2. Bueno, o exactamente lo mismo que es raíz de 2/2, recordemos. Puede ser cualquiera de estos dos, bueno, más bien es lo mismo. Puede ser raíz de 2/2 y raíz de 2/2. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el mismo valor de A. Ujú. Ahorita vamos a ver que en este caso, para la circunferencia, a veces uno va a ser positivo y otro negativo, pero en esencia la distancia siempre va a ser positivo. De hecho, eso es algo muy importante que me gustaría que tuvieras en cuenta. La distancia siempre es no negativa. ¿Por qué no ponemos positiva? Pues porque el cero no es positivo y la distancia también podría ser el cero. Entonces simplemente es no negativo. De tal forma que, ¿qué? Si nosotros necesitamos la distancia es de 1/raíz de 2, la distancia es de raíz de 2/2. Pero si nosotros queremos las coordenadas, entonces sí vamos a tener uno positivo y uno negativo en ocasiones. Nada más para estar completamente seguros, y de hecho aquí ya tendríamos nosotros prácticamente el pico hartos completo. Pero bueno, el pico hartos va a estar, te digo, aquí justo a la mitad de estos cachitos. Y estas coordenadas, de hecho, de una vez lo podemos escribir, no pasa nada. Esta coordenada va a ser raíz de 2/2, raíz de 2/2. ¿Por qué? Porque las dos son positivas. Estas coordenadas van a ser menos raíz de 2/2 y raíz de 2/2. Estas coordenadas van a ser menos raíz de 2/2 y menos raíz de 2/2. Y de este lado vamos a tener raíz de 2/2 y menos raíz de 2/2. Ajá. Ahorita solamente lo vamos a volver a escribir. Vamos a hacer un pequeño análisis y nos vamos a concentrar más en la cuestión de los pi tercios y los pi sextos. Pero en esencia es lo que tenemos. Entonces, bueno, acá, ¿dónde va a estar? Lo bueno que tenemos una circunferencia algo grande, entonces no nos quita nada dejar aquí los valores de múltiplos de pi cuartos. Vamos a dejarlos así. Más o menos, ¿no? En teoría debería de ser algo parecido a esto. De tal forma que ya quedamos que de este lado va a ser raíz de 2/2, raíz de 2/2. De este lado va a ser menos raíz de 2/2 y raíz de 2/2. Ujú. De este lado va a ser menos raíz de 2/2 y menos raíz de 2/2. Y de este lado va a ser raíz de 2/2 y menos raíz de 2/2. Sí, ¿no? Así es como quedaría. Perfecto. Eso es para los múltiplos de pi cuartos. ¿Y quiénes son los pi cuartos? Bueno, los escribiremos aquí. Este primero, pues es pi cuartos. El siguiente, ¿quién es el múltiplo de pi cuartos? El siguiente múltiplo de pi cuartos, de hecho, es pi medios, ¿no? Pero bueno, después de pi medios, que sería 2 pi cuartos, seguiría 3 pi cuartos. Luego, seguiría ¿quién? 5 pi cuartos. Que de hecho creo que este está un poquitito mal puesto, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poquito más hacia el centro. Ajá, ahí está bien. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, por último tendríamos aquí, si este es 5 pi cuartos, ¿verdad? Creo que se ve como un 3. Vamos a reescribirlo nada más aquí. 5 pi cuartos. Y por último tendríamos 7 pi cuartos, ¿verdad? Para al final tener 8 pi cuartos, que es 2 pi, ¿no? Esas serían las coordenadas. Bien, entonces, ya que tenemos eso, vamos a empezar a analizar la cuestión de pi tercios y pi sextos. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, perdón, es que me quedé sin batería en la computadora. ¿Cómo lo vamos a analizar? Pues bueno, ahorita regresamos a esta parte. Vamos a analizar la cuestión de los
pi sextos. Si nosotros analizamos la cuestión pi sextos, analizamos en ese mismo instante pi tercios. Entonces, nos conviene. Ahorita vas a ver por qué nos conviene. Vamos a irlo realizando. Vamos a ver qué pasa con pi sextos y sus múltiplos. Para pi sextos y sus múltiplos vamos a tener lo siguiente. Digamos que está aquí esta partecita. Aquí está pi medios, eso lo sabemos perfectamente, y aquí está cero. Digamos que esto está así, más o menos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pi sextos, ¿entre qué tengo que dividir pi medios para que sea pi sextos? A ver, ¿entre qué tengo que dividir pi medios para que sea exactamente lo mismo que pi sextos? Pues sería entre 3, ¿no? Entre 3 enteros. ¿Por qué? Porque pi por 1, pi, y 2 por 3, 6. Entonces, ¿entre cuánto tengo que dividir? En 3 partes exactamente iguales. Digo, creo que aquí me quedó feito. Vamos a volverlo a poner. Digamos que es aquí y digamos que es aquí. Más o menos, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener pi sextos. Y acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2 pi sextos. Oye, pero 2 pi sextos, ¿qué no es lo mismo que se puede dividir 2 pi entre 2? Claro que sí, nos queda pi y 6 entre 2 y nos queda 3. Entonces estos valores, aunque los vemos por separado, son exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a tener para estos valores? Bueno, de hecho podríamos obtenerlo en base a, bueno, ¿qué podríamos hacer? Se me ocurre. Ok, nos centraremos en pi sextos. Y este pi sextos sucede algo interesante. Tal vez no necesitamos tanto análisis. ¿O sí? A ver, vamos a ver. Según yo, no. Es que, a ver, pensemos esto. Existe otro valor por acá. Nada más para que sepamos de dónde sale, ¿no? Este valor que está por acá tiene la misma medida que de aquí a acá. O sea, de aquí a acá es lo mismo que de aquí a acá. Y también de aquí a acá es lo mismo que de aquí a acá. Entonces, de hecho, esto es un triángulo isósceles. Porque esto mide 1, esto mide 1. ¿Y cuánto medirá este punto de acá o este valor? Es, está bastante interesante, pero vamos a reescribirlo. Fíjate, digo, aquí vamos a hacer un pequeño análisis. De hecho, en el video, yo no lo quería hacer por cuestión del tiempo. En YouTube todavía tenemos un análisis un poquito más interesante, pero este valor es el mismo que este valor. Ajá, ok. Cuando nosotros tenemos un triángulo isósceles de este tipo, no solo vamos a tener ese valor, digamos, sino que vamos a tener un valor aquí. Este valor, digamos que es la altura. Ujú. Y nosotros, en base a ese triángulo isósceles de 1 y 1, podemos obtener la altura. Ajá. Prácticamente eso es lo que sucede. Y este valorcito, juntos, ¿qué crees? No solo es un triángulo isósceles, sino que es un triángulo equilátero. También lo vimos en el video, ¿no? Es un triángulo equilátero donde también esto mide 1. Entonces, si todo esto mide 1, esto mide 0,5 y esto también mide 0,5, o lo que es lo mismo, un medio. Y este valor, la altura, ¿cuánto medirá? Este valorcito de acá sería raíz de 3 sobre 2. Te digo, si quieres te mando el video, si me lo pides te lo mando. Ahí está el análisis más desglosado, aunque sí es un poco tardado. Entonces, simplemente ese es el asunto. En base a
algunas operaciones básicas, podríamos obtener que para pi sextos nosotros tenemos ese valor. Sí, porque sí se puede, pero bueno, es un poquito tardado. No hay que tardarnos tanto. Es raíz de 3 sobre 2 y va a pasar muy parecido para pi tercios. En pi tercios vamos a tener igual un triángulo isósceles que, pues, que al final de cuentas también va a ser un triángulo equilátero, pero este va a estar dado de otra manera. Este otro triángulo, que también lo podremos hacer muy, muy similar al anterior, pero este triángulo va a ser más bien así. Mira, vamos a saber que este valor hacia acá es lo mismo que uno. Esto también es lo mismo que uno. Y este valor de acá también es lo mismo que uno. O sea, es un caso muy similar, si te das cuenta, porque nosotros teníamos esto así y ahora vamos a tenerlo así. Ujú. Y todos miden uno. De tal forma que al momento de hacer el corte aquí, vamos a tener que este y este mide lo mismo. Y si esto y esto mide uno, pues esto y esto mide 0,5, ¿verdad? 0,5 y 0,5. De hecho, sí era un poquito más fácil de analizar desde pi tercios. De tal forma que, pues obviamente aquí ya, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría que si esto es 0,5 y esto es 0,5, esta altura también es de raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y entonces, ¿cómo queda al final de cuentas? Para pi sextos y sus múltiplos, pi sextos, vamos a tener esto de acá. Vamos a excluir, aunque yo sé que pi tercios es múltiplo de pi sextos, primero vamos a ver simplemente pi sextos, vamos a excluir este valor que es de pi tercios, vamos a tener este otro punto que va a ser, si este es pi sextos, este es 2 pi sextos, este es 3 pi sextos, este sería 4 pi sextos, que de hecho este tampoco lo tendremos que revisar, vamos a quitarlo, este tampoco, ¿por qué? Porque 5 pi sextos, aquí que este es el valor, ¿verdad? Aquí este sí lo vamos a obtener, es un pi sextos. El 2 pi sextos es un tercio de pi. El 3 pi sextos es pi medios. Luego sería 4 pi sextos, que sería 2 pi tercios. Luego seguiría este valorcito, que ese sí va a ser múltiplo de pi sextos, que es el 5 pi sextos. Luego va a ser 6 pi sextos. 7 pi sextos, ese sí nos sirve. 8 pi sextos es 4 pi tercios, entonces no lo vamos a tomar por ahora. Tampoco vamos a obtener este y vamos a obtener este de acá. Ujú. Esos son los puntos que vamos a obtener. Ahora, recordemos que esto nos formaba un triángulo rectángulo. Aquí mide 0,5, ¿verdad? Acá mide 1 y ya, ¿no? Y acá mide raíz de 3 sobre 2. Te digo, aquí me estoy yendo un poquito más rápido porque se supone que esto ya lo habías visto, ya solamente es como el repaso. De tal forma que las coordenadas para este punto sería ¿cuánto? Bueno, que 0,5 es un medio, ¿verdad? ¿Cuánto sería en las X? En las X sería raíz de 3 sobre 2 porque es el valor que tenemos en el eje de las X acá, ¿verdad? Ahí, hacia la derecha. Positivo, obviamente, porque es hacia la derecha. Y hacia arriba tenemos un medio. Ahí está. Ujú. Y te voy a mostrar otra partecita, pero bueno, todavía no. En un ratillo vamos a ver otro asunto. Entonces, este asunto, aquí tenemos raíz de 3 sobre 2 y un medio. De hecho, de aquí ya podremos obtener todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, coinciden en el valor de las y's, este punto y este punto, de tal forma que no sé cuánto vaya a ser en las x. Bueno, sí sé, pero no lo voy a poner. Y acá es un medio en las y's, ¿no? Y de este punto va a coincidir en las x, de tal forma que aquí vamos a tener raíz de 3 sobre 2, coma, y no sé, ahorita vemos qué es lo que nos sale, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está opuesto? A mí me interesa que veamos este punto, mira. ¿Qué pasa cuando está completamente opuesto por el centro? Date cuenta que pasa por el centro,
Hacia acá está un punto y hacia acá está el otro punto. ¿Qué valores va a tener? Va a tener los mismos valores, sin embargo, van a ser negativos. Y ya, ese es el asunto. Nos damos cuenta que este y este coinciden en los x, de tal forma que esto es menos raíz de 3 sobre 2, y este coinciden en las y, de tal forma que es menos un medio. Y ya, llenamos en este caso los pi sextos. Y los pi tercios, ¿cómo van a quedar? Bueno, muy parecidos. Caso similar, similar para pi tercios, que obviamente estamos de acuerdo que también son múltiplos de pi sextos. Pero ¿qué va a cambiar aquí? Bueno, vamos a tener la misma circunferencia, así. ¿Y qué vamos a tener en esta circunferencia? Pues bueno, vamos a tener lo siguiente. Ahora los puntos que nos van a importar van a ser este y este, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Recordemos que va a ser un triángulo rectángulo, de forma que esto mide un medio y de forma que esto de acá, bueno, esto se ve un poquito feo, pero esto de acá debe de medir raíz de 3 sobre 2. Entonces, pues creo que ya es muy obvio, ¿no? Esta, esta de aquí, estas coordenadas sería un medio de las x, ¿verdad? Y raíz de 3 sobre 2 de las y. Haciendo caso similar, démonos cuenta que el punto que está opuesto, bueno, que pasa por el centro en el diámetro que pasa de aquí a acá, hace que este valor sean las mismas coordenadas, pero negativas. Menos un medio, coma, menos raíz de 3 sobre 2. Aquí obviamente este coincide con este en las y, de tal forma que esto es, bueno, coincide con este en las y y coincide con este en las x. Entonces, como coincide con este en las x, este es menos un medio. Y como coincide con este en las y, este es raíz de 3 sobre 2 positivo. Y caso similar para acá, en las y coincide con este valorcito de acá, ¿verdad? Entonces, ponemos el y, que es menos raíz de 3 sobre 2. Y en las x coincide con este valorcito de acá, que es un medio positivo. Y ya, tendríamos entonces las coordenadas. Bien, si hay dudas de cómo es que obtuvimos algo de aquí, también me mandas un mensaje, no hay ningún problema y lo podemos revisar. Pero de hecho, pues, se supone que hasta hay un video y lo podríamos, así que ese no nos debería de detener. Es fácil, de hecho. Entonces, bueno, ok, ya no tenemos espacio. Bueno, regresamos y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener puntos importantes. ¿Qué puntos importantes vamos a tener? Bueno, vamos a tener para empezar, vamos a ponerlo con grisecito, este valor que es pi sextos y vamos a tener también este otro valor que también va a ser en sextos, pero que, bueno, recordemos que aquí vamos a poner, bueno, pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, ¿verdad? 6 pi sextos, bueno, vamos a bajar. 6 pi sextos, 7 pi sextos, ¿verdad? 7 pi sextos. Y acá está 8 pi sextos. Ah, no, ¿verdad? 8 no. 8 pi sextos sería acá, ¿verdad? Este es 7, 8, este es 9 pi sextos, entonces, a ver, ¿qué pasó ahí? 9 pi sextos, no. Creo que aquí hubo un pequeño problema, ¿verdad? Es este, ya vi. No era aquí. Era antes, ¿verdad? Era aquí. 5, aquí sería 6 pi sextos, acá sería 7 pi sextos, ¿verdad? Acá sería 8 pi sextos, 9 pi sextos, 10 pi sextos, y acá sería 11 pi sextos, ¿verdad? ¿Qué coordenadas van a tener? Bueno, recordemos que este va a tener las coordenadas. Démonos cuenta que justamente aquí lo podemos obtener. Esto es un medio, en el eje de las y es un medio, por lo tanto aquí es raíz de 3.
sobre 2 y un medio acá. Opuesto, pues vamos a tener justamente las coordenadas menos raíz de 3 sobre 2 y menos un medio. Este va a coincidir con este de acá arriba en las X, por lo tanto va a ser raíz de 3 sobre 2, y con este de la izquierda en las Y, por lo tanto va a ser un medio. Caso similar, este va a coincidir en las Y con este de acá, de tal forma que este va a tener coordenadas, bueno, la segunda coordenada va a ser un medio, y coincide con este de abajo en las X, de forma que este va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos a poner el valor para los pitercios. Ujú. Para los pitercios van a hacer algo por acá. De forma que este es pitercios, este es 2 pitercios. Démonos cuenta que el pitercios es el único que no pasa por el pi medios, ¿no? Bueno, porque no hay ningún valor que dividido entre 3 nos quede pi medios, ¿no? Pi tercios, 2 pi tercios. El 3 pi tercios, claro que sí es pi, ¿no? Entonces, ese lo saltamos. Este sería 4 pi tercios. Este sería 5 pi tercios. Y obviamente 6 pi tercios, que es 2 pi, ¿verdad? ¿Qué coordenadas va a tener? Démonos cuenta que en pi sextos tenemos raíz de 3 sobre 2 y un medio. Ahora lo ponemos al revés. Un medio raíz de 3 sobre 2. Acá tenemos menos raíz de 3 sobre 2, un medio. Acá vamos a tener bueno, démonos cuenta que sería menos un medio y raíz de 3 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Listo. Luego acá vamos a tener las coordenadas. Démonos cuenta que coincide en las X, de forma que vamos a tener en las X menos un medio. Y coincide, bueno, en las Y vamos a tener, de hecho, de aquí lo podemos desplegar como el negativo de pi tercios, ¿no? Los dos son exactamente el mismo, pero negativos. Menos raíz de 3 sobre 2. Y de este lado vamos a tener las coordenadas. Coincide en las Y, por lo tanto este va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Y este va a ser un medio positivo, ¿verdad? Porque coincide con esta parte de acá arriba. Y listo, ya tendríamos entonces los de pi cuartos, pi tercios, pi sextos y sus múltiplos. Bien, esperemos que no haya dudas ahí. Se supone que ya eso sería prácticamente todo, aunque hay algo importante que tenemos que observar antes de terminar esta sesión, que es teta más pi medios. Bueno, ¿y qué es teta más pi? Eso es tal vez lo más interesante. Por ahora eso es lo que necesitamos. Dado un ángulo teta cualquiera, si yo le sumo pi medios, es generar un ángulo de 90 grados. Ajá, esto sería teta más pi medios, ¿no? Ángulo de 90 grados o de pi medios de este lado a este lado. Ujú. Dado cualquier teta. Bien, eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué coordenadas vamos a tener con respecto a eso? Vamos a ver. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a hacerlo un poquito más. Este punto y este punto. Ujú. Ese punto y ese punto, este punto es el ángulo teta y este ángulo es teta más pi medios. ¿Sí? Es obvio, ¿no? Pi medios es esto, le sumo teta y es lo mismo que tener teta y sumarle pi medios, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este va a tener coordenadas A, B. Ujú. ¿Qué coordenadas tendría este punto? Esa es la primera pregunta. Démonos cuenta que generan los dos un triángulo rectángulo con el eje anterior, ¿no? Y este ángulo rectángulo, ¿qué crees?
nos damos cuenta que tiene, bueno, que es congruente, ¿no? Que tiene lados iguales. ¿Por qué? Este lado es lo mismo que este lado. Este lado es lo mismo que este lado. Y este lado es lo mismo que este lado. Para cualquiera, ¿eh? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué coordenadas tienen estos? Si este tiene coordenadas A, B, quiere decir que este valorcito de aquí, este valorcito de aquí tiene valor B y este valorcito de acá tiene valor A, de tal forma que este es valor A y este es valor B. No nos interesa cuál sea, ¿no? Si estas coordenadas A, B, porque primero van las X y luego van las B, de este lado va a ser menos B, A. ¿Sí o no? Ah, y a ver, y si yo hago otro más pi medios, ¿qué pasa? Bueno, sería algo como esto, aproximadamente. ¿Y este punto qué tendría? Este sería teta más pi medios más pi medios, que sería exactamente lo mismo que teta más pi, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a tener para este asunto? Vamos a tener que también genera un triángulo rectángulo y que también es congruente para empezar al anterior, ¿no? Para empezar a este de teta más pi medios. Pero no solo a ese, sino que también al primero. Este es el mismo valor que este es el mismo valor que y este es el mismo valor que este. De tal forma que, ¿qué? Nosotros, ¿qué coordenadas vamos a tener? Vamos a tener coordenadas. Démonos cuenta que va a ser en las X vamos a tener A y en las Y vamos a tener B. En la distancia. Por eso lo estoy poniendo sin signo negativo, ¿verdad? Pero creo que es muy obvio que dado que es el tercer cuadrante, los dos van a ser negativos. ¿Qué pongo primero? Pongo primero el valor de las X y luego pongo el valor de las Y. Y esas serían las coordenadas. Y no solo ese. También de una vez, aprovechando, vaya, podemos obtener este punto que es el teta más 3 pi medios, ¿verdad? Teta más 3 pi medios va a tener coordenadas que creo que ya es muy obvio, o tal vez no. Démonos cuenta que, por lo que dijimos en el anterior punto, ¿no? Dado una coordenada como B, una recta que pasa por el centro y llega hasta otro punto de la circunferencia, démonos cuenta que es esta recta, ¿verdad? Esta recta es un diámetro, ¿verdad? Pasa por el centro. Si este tiene coordenadas A, B, el otro extremo tiene coordenadas menos A, menos B. De igual forma, aquí tenemos una recta que pasa de un punto de la circunferencia a otro, ¿pasando por dónde? Pasando por el centro. Entonces, las coordenadas van a ser las mismas, pero le cambiamos el signo. Si teníamos menos B, ahora vamos a tener B, y si teníamos A, ahora vamos a tener menos A. Y esas son las coordenadas. Bien, entonces, espero que no haya dudas. Nos estamos yendo lo más lento posible en este, bueno, rápido, perdón, posible en esto, pero si hay alguna duda nos podemos este, contener un poquito más, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le sumo pi medios a un ángulo y cuando le sumo pi? Bueno, cuando yo le sumo, bueno, teta a teta más pi medios, este, teta con coordenadas a, B, pues entonces teta más pi medios va a tener coordenadas menos b, A. Ya, fácil. Ahora de teta, ¿y qué va a pasar con teta más pi? Vamos a tener que si teta tiene coordenadas a, B, entonces teta más pi va a tener coordenadas y nada más le cambiamos el signo, ¿no? Menos a, menos b. Ya, eso es lo que sucede. A ver, teta
a teta más 3 pi medios, ¿qué va a pasar? Si teta tiene coordenadas a, b, entonces teta más 3 pi medios va a tener coordenadas ¿qué? B, menos A. Ahora, si teta es igual a pi tercios, ¿se cumple? Vamos a ver, este es un ejercicio ya para terminar la sesión. Teta es 3, es pi tercios. Tenemos una circunferencia más o menos así. No nos interesa que quede tan bien, pero pues, nos interesa que medianamente lo podamos entender. Nos gusta la circunferencia, más o menos, pero tampoco tan fea. Vamos a poner ese. Ujú. Pi tercios está aproximadamente aquí. Y este es el ángulo. ¿Dónde quedará pi tercios más pi? Pi tercios más pi pues, solamente es alargar y llegar acá. ¿No? Es muy sencillo. Pero bueno, vamos a encontrar teta más pi medios. Vamos a encontrar teta más pi. Y vamos a encontrar teta más 3 pi medios. ¿Dónde está? Bueno, este es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Importante. Esto, bueno, es que no nos va a quedar la forma. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer la circunferencia no tan fea. Bueno, creo que me sale mejor la circunferencia que luego el plano cartesiano, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué vamos a tener acá? Pi tercios va a estar por acá. 2 pi tercios va a estar por acá. Luego vamos a tener este por acá. Y vamos a tener este por acá. Algo así. Es que, ven, la figura no nos ayuda mucho, ¿no? Pero es algo por aquí así. Más o menos, ¿no? Ok, más o menos, algo así. Bueno, es el diámetro, ¿no? El punto es que es el diámetro y pasa de extremo a extremo y pasa por el centro. De forma que pi tercios, recordemos qué coordenadas tiene. Podemos hacerlo rapidísimo, de hecho, mira. Aquí, este y este, recordemos que ¿quién es el que va a ser un medio? Pues el un medio va a ser la x, ¿verdad? Entonces este es un medio, raíz de 3 sobre 2. Solo por acordarme, ¿verdad? Y entonces ¿qué coordenadas va a tener? Menos un medio, menos raíz de 3 sobre 2. Aquí este y este no van a quedar. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Dónde está más pi medios? Uno diría que le sumas pi medios, ¿no? Así. ¿Y cómo quedaría? Pi por 2, 2 pi, 3 por pi, 3 pi, sobre 6. 5 pi sextos. ¿Y dónde está 5 pi sextos? Recordemos que 5 pi sextos es 1 pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos. Ahí está. Igual pasa hasta acá, ¿no? 5 pi sextos es pi tercios más un medio. ¿Será? Bueno, por la regla que nosotros tenemos, cuando nosotros le sumamos pi medios, se cambia, en vez de que A esté para las X, ahora va a ser B. Y en vez de que B sea para las Y, va a estar A. Y se le pone el signo correspondiente, bueno, que en este caso es, al primero se le cambia el signo a menos. ¿Pero por qué? Pues por el cuadrante, ¿no? Entonces, por hipótesis, esto tendría que ser así. ¿Será así? Vamos a ver. Se supone que ese tendría que ser así. Ahora, caso similar para pi tercios. Pi tercios. Para pi tercios más 3 pi medios. ¿Qué va a ser más 3 pi medios? Este punto, ¿no? Y este punto, por hipótesis, tendría que ser el opuesto a este de acá. Pero vamos a ocupar el de más pi medios. Si yo le sumo pi medios, me sale este punto acá. Entonces, ¿qué nos dice cuando tenemos un valor?
unas coordenadas de este punto, le vamos a, sí, en este punto que estamos ocupando. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar. Ahora raíz de 3 sobre 2 va a pasar al primer punto, a las X, y el 1/2 ahora va a ser de las Y. ¿Qué signo vamos a tener? Bueno, démonos cuenta que en las X es positivo, por lo tanto así, y negativo en las Y. Ya, no nos confundamos. Y de hecho, fíjate, menos 3 pi medios del otro lado sería 3 pi medios, y 1/2 sería menos 1/2, por valores, bueno, por puntos opuestos que pasan por el centro. Bien, de esa misma forma, entonces vamos a ver si es cierto. Ya quedamos entonces que aquí era 5 pi sextos y vamos a ver qué pasaría si yo sumo pi tercios más 3 pi medios. Pi por 2, 2 pi, 3 por 3, 9 pi, dividido entre 3 por 2 son 6, y aquí 2 pi más 9 pi, 11 pi sextos, que es este punto. Solo nos faltaría por comprobar que en las coordenadas de estos, bueno, de estos múltiplos de pi sextos, sí son esas coordenadas, ¿no? Vamos a ver. Menos raíz de 3 sobre 2. Tendría que ser por acá. Para 5 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2, 1/2. Menos raíz de 3 sobre 2, 1/2. Vamos a comprobar que sí sea ese el valor que teníamos. Sí, muy bien. Y para 11 pi sextos, raíz de 3 sobre 2, menos 1/2. Regresamos para comprobar que sea verdad. Raíz de 3 sobre 2, menos 1/2. Entonces, nos damos cuenta que es correcto, ¿verdad? Listo. Espero que no haya dudas. Cualquier duda que tengas, me mandas un mensajito y la resolvemos, ¿va? Sería todo por la sesión de hoy, ¿va?